evangelizar y ganarse a otro para Cristo es la visión de Dios. No es la visión de un pastor, no es la visión de un predicador, no es la visión de un determinado grupo, es la visión de Dios. Su voluntad es que la tierra esté llena de su gloria, y no solamente esté llena de su gloria, sino que esté llena del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es evangelismo? Evangelismo es hablar de Jesús. Evangelismo es compartir las buenas noticias, es compartir las buenas nuevas de salvación. Lo puede apuntar por ahí. Es una definición sencilla. Evangelismo es compartir con otros las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. La misma palabra dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También la palabra afirma que cómo creerán si no hay quien le predique. ¿Cómo oirán si no hay quien le predique? Entonces hay que predicar el evangelio del reino. Ahora, existen diferentes tipos de evangelismo. Ponga por ahí en su hoja de anotaciones diferentes tipos de evangelismo. Le voy a definir los diferentes tipos de evangelismo que existen, pero le voy a enseñar cuál es el evangelismo más efectivo. Número 1 está el evangelismo personal. Número 2 está el evangelismo de comunicación masiva. Número 3 está el evangelismo de cruzadas. Número 4 está el evangelismo de invasión. Y número 5 está el evangelismo oikos. Oikos. O-I, cada kilómetro, O-S, oikos. ¿En qué consiste el evangelismo personal? El evangelismo personal consiste en hablarle de Jesús a una persona desconocida. En hablarle de Jesús de forma espontánea a una persona desconocida. Eso es básicamente lo que es el evangelismo personal. Incluso hay personas que se ponen de acuerdo con otras para ir de dos en dos, como dice la palabra, y salir a evangelizar. Ese es el evangelismo personal. ¿Cuál es el otro evangelismo que le mencioné? El evangelismo de comunicación masiva es el evangelismo donde uno utiliza los medios de comunicación masiva, como lo es la radio, como lo es la televisión y como lo que son los tratados, el internet. Ese es el evangelismo de comunicación masiva. Pero usted podrá notar cuál es el porcentaje de las personas que llegan a la iglesia con ese tipo de evangelismo. Y aquí mismo podemos hacer una pequeña encuesta para que usted vea cuál de esos evangelismos, cuál es el que mayor resultado da. Número 3, ¿cuál es el siguiente? El evangelismo de cruzada. Como su nombre lo indica, es un evangelismo donde se monta en una ciudad una cruzada de milagros, una cruzada evangelística, una cruzada de fe. Por ejemplo, en mi país, la República Dominicana, como hay libertad de culto, como hay libertad de expresión, nosotros alquilamos grandes estadios y nos podemos poner en cualquier esquina y dar una cruzada donde uno reúne 20,000 personas. Con poca inversión, con pocos recursos, nosotros podemos dar una cruzada masiva, una cruzada evangelística, y la ciudad recibe un impacto por las señales, por los prodigios, por los milagros.
Y es un evangelismo muy efectivo, pero mayormente es efectivo porque crea un impacto en la ciudad, no porque deja un gran margen de perseverancia. Y es un tipo de evangelismo donde la inversión económica es grande. Por ejemplo, el hacer una cruzada aquí en Estados Unidos, una cruzada evangelística, requiere de mucho esfuerzo. Hay que sacar el permiso con mucho tiempo. El alquiler del lugar, del espacio es bastante costoso. Y finalmente, usted notará que son muy pocas las personas que se convierten en esas cruzadas que perseveran. Entonces la inversión es mucha y los resultados no son tan buenos. Número 4, el evangelismo de invasión consiste en usted formar un equipo de hombres y mujeres e ir a un sector contratados, con música, invadir ese sector completo y evangelizarlo casa por casa. Como su nombre lo indica, ese es un evangelismo de invasión. Ahora, del 100%, con esos 4 tipos de evangelismo, solo persevera en la iglesia menos del 6%. Entonces, ¿cuál es el evangelismo que mayor resultado da? Porque te garantiza un margen de perseverancia de un 86%. Estadísticamente hablando, el evangelismo de mayor resultado es el último que le mencioné, que es el evangelismo oikos. Esa palabra oikos es una palabra griega, la cual significa casa, familiaridad. Entonces, evangelismo oico significa evangelizar a personas que tú conoces, evangelizar familiares, evangelizar amigos conocidos, evangelizar familiares que tú conoces. Si hacemos una encuesta aquí ahora mismo, aquí ahora, te darás cuenta que la mayoría de personas que están en las iglesias porque un conocido le habló de Jesús y le invitó. ¿Sí o no? Y yo pregunto, ¿quiénes están aquí porque se convirtieron en un evangelismo personal? Que alguien fue desconocido y le predicó a Cristo y por ello se convirtió y está aquí hoy. Levanta la mano. Usted. Eso es un milagro de Dios, ¿verdad? Número 2, ¿quién está aquí porque se convirtió en una campaña evangelística? ¿Quién está aquí porque se convirtió a través de un mensaje que escuchó a través de la radio o de la televisión o a través del internet? A través de la radio, ¿ves? Hay uno, evangelismo personal, y otro fruto como resultado de la radio. ¿Quién está aquí porque se convirtió en una invasión evangelística? Alguien hizo una invasión y ese día se entregó a Cristo y está perseverando. Ahora, ¿quién está aquí porque alguien que te conoce te invitó? ¿Te das cuenta? Entonces, de esos 5 tipos de evangelismo, ¿cuál es el evangelismo que mayor resultado da? El evangelismo oikos. Entonces, si ese es el evangelismo que mayor resultado da, ¿cuál es el que debemos emplear con más frecuencia? El oico. No es que no se hagan los otros tipos de evangelismo, se tienen que hacer. Pero el oikos es el que mayor resultado da. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, en nuestra iglesia, nosotros usamos con mucha frecuencia el evangelismo oikos. Ahora, después que yo me gano a ese amigo que yo conozco, o a ese vecino, o a ese familiar, ¿qué yo voy a hacer con esas almas? ¿Qué yo voy a hacer con ese vecino? ¿Qué yo voy a hacer con ese hermano? ¿Qué yo voy a hacer con ese amigo que me lo gané yo para Cristo?
porque ahora hay que trabajar para que él persevere. Ahora hay que trabajar para que él crezca en el conocimiento de Dios. Porque no es bueno que usted se lo gane para Cristo y luego lo abandone. Porque entonces se va a perder, no va a crecer, no va a echar raíces. Entonces la iglesia tiene que organizarse para tener dentro de la iglesia un ministerio de seguimiento y atención a los nuevos creyentes. Apunte eso por ahí. Es importante que la iglesia tenga un ministerio de seguimiento y atención a nuevos creyentes. Que incluso haya una oficina de seguimiento y atención a nuevos creyentes. Que cuando una persona se gane a otra para Cristo, lo informe a ese departamento y ese departamento le mande una carta de felicitaciones de parte de la iglesia, le haga una llamadita, porque la atención hay que dársela antes de las 48 horas. Apunte eso por ahí, la atención hay que dársela antes de las 48 horas. O sea, antes de las 48 horas, ese nuevo convertido debe tener toda la información de la iglesia por escrito. ¿Cuáles son los horarios de servicios? ¿Cuáles son los horarios, verdad, de cultos? La hora, la dirección de la iglesia, el nombre de los pastores. Y a la misma vez, ese nuevo creyente debe ser instruido para que participe en las clases de discipulado. Hay que integrarlo a la clase de discipulado. Una iglesia saludable es aquella que siempre está discipulando. Una iglesia saludable es aquella que todo el tiempo está creciendo. Cuando la iglesia se estanca, es decir, deja de crecer, ya ahí hay problema. Y si deja de crecer, o sea, si dejó de crecer, si se estancó, ya comenzó a perder. Cuanto más la gente comienza a irse, entonces peor todavía el problema. Entonces, eso